Jesús, modelo para el cómo de nuestra misión. Cuando uno habla del cómo, se refiere al modo en que se hace algo, ¿no? A la manera de hacer algo. A veces se refiere a un método y otras veces también se dice, bueno, es el medio y no el fin. El cómo tiene que ver con el medio, con el de qué manera se hacen las cosas. Les adelanto que este texto bíblico que vamos a trabajar tiene mucho del cómo y por eso es que empiezo por este lado, porque creo que hay una gran lección en este cómo que vamos a percibir hoy en el pasaje. Lo comparto para ustedes en pantalla y quienes quieran lo ven de una manera directa en su dispositivo. Marcos 7, 31 al 37. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús, modelo para el cómo de nuestra misión. Les cuento que Marcos ha presentado desde el inicio de su evangelio hasta aquí toda la obra de Jesús en Palestina, en el lugar de Israel, en la nación de Israel, digamos, en territorio de Israel. Pero desde 7:23 hasta el pasaje que nosotros estamos por trabajar y un poquito más adelante, Jesús va a salir de Palestina y este hecho que vamos a trabajar hoy no se da en Palestina, sino en tierra extranjera. Este es un primer dato importante antes de abordar el texto. Yo les voy a recordar, antes de este pasaje está el encuentro de Jesús con una mujer que era sirofenicia, o sea, vivía en Siria, lo que hoy es el Líbano. Y esta mujer, extranjera, de religión griega y de nacionalidad siria, o sirio-fenicia, se acerca a la casa donde estaba Jesús y ustedes se acuerdan bien que le pide que sane de un demonio a su hija que estaba en su casa y que Jesús pelea un poco con esta mujer, discute un poco con esta mujer acerca de a quién hay que ofrecerle los milagros. Jesús dice que primero es para el pueblo de Israel, pero finalmente por la tremenda, persistente y combativa fe de esta mujer, Jesús le dice, por haberme respondido así, que sea como vos querés. Y esta mujer, cuando llegó a su casa, encontró que su hija había sido liberada. Luego de ese episodio, que es, vuelvo a decir, en tierra extranjera, está este episodio que nosotros acabamos de leer, que también es en tierra extranjera. Y esta zona en donde está Jesús, miren cómo se llama, Decápolis. Deca en griego significa 10 y polis significa ciudad. Así que Jesús está en una región en donde hay 10 ciudades con nombre griego y donde se habla mucho griego y donde hay mucha gente con ascendencia extranjera.
Así que Jesús está entre extranjeros. Y les digo esto porque es a considerar en el texto que vamos a trabajar ahora. Me parecería interesante mostrarles un poquito una estructura que yo veo en este texto para que podamos tal vez entenderlo de mejor manera. Acá hay como una progresión en el texto. El versículo 31 nos informa cuando Jesús llega a Decápolis y el versículo 37, y yo los he identificado de una manera similar con color, habla de cuando Decápolis testimonia sobre Jesús. El versículo 32 nos habla de lo que suplica la gente de Decápolis a Jesús, y el versículo 36, que juega, por decirlo de algún modo, con el versículo 32, habla de lo que pide Jesús a la gente de Decápolis. El versículo 33, que juega, para decirlo de un modo, con el versículo 35, el 33 habla de lo enfermo en el sordo mudo o el sordo tartamudo. ¿Qué tenía enfermo? Oídos y lengua. Pero el 35 habla de lo sano en el sordo tartamudo, los oídos y la lengua. Y en el centro de este pasaje, en esta escalerita de ida y vuelta, encontramos en el versículo 34 la palabra sanadora de Jesús. Hay como un juego acá de cosas que se contrastan, de cosas que tienen que ver una con la otra, y me parece interesante que vayamos transitando este texto con esta guía que puede explicarnos cómo pasan las cosas. En principio, ¿cuáles son los personajes de esta historia? Bueno, Jesús es uno de los personajes de la historia, ¿sí? Hay otros personajes. ¿Cuáles son? Se los comento. En el versículo 32 aparece unas personas que llevan a este enfermo a Jesús. Aparece el mismo enfermo, que es sordo tartamudo, dicen algunos textos, o sordo mudo, dicen otros. Lo cierto es que esta persona es sorda y que no habla para que se le entienda. O no habla directamente, o cuando habla no se le entiende. Por eso algunas versiones lo presentan como sordo tartamudo y otras como sordo mudo directamente. También está la multitud en este pasaje. Y una multitud, además de Jesús, los que trajeron a este enfermo a Jesús, el enfermo, también hay una multitud o gente referida en el texto. Lo que nos pide este texto que miremos es que Jesús llega a esta región, y en esta región, tal vez no muy conocida, ni de Jesús, ni para Jesús, la gente se entera de algún modo que Jesús anda por ahí, y por eso tal vez le llevan a este enfermo, ¿no? Y le piden algo, le dicen a Jesús: nosotros queremos que vos le impongas las manos a esta persona, que era una actitud habitual de curanderos en el tiempo de Jesús, curanderos griegos y aún judíos. Esta era la manera en que tenían como de hacer un ritual, de imponer las manos, ¿no? Esto de imponer las manos en el contexto de Jesús y en la Palestina del primer siglo tiene que ver con el transmitir poder de alguien a alguien. El que impone las manos es el que de algún modo transmite algo a quien lo está tocando o lo está señalando, ¿no? Así que esto es lo que le pide la gente que trae a este sordo tartamudo o sordo mudo. Ahora, les voy a pedir que hagamos una especial atención sobre los versículos que se vienen, del 33 al 35, porque aquí está el corazón de la cosa. El texto se va a dedicar a mostrarnos ahora no tanto el milagro, sino cómo Jesús hace el milagro, el cómo del milagro, la manera que Jesús utiliza para sanar a esta persona. Y les aseguro que con lujos de detalles se nos va a plantear el cómo Jesús sana a esta persona. Lo primero, versículo 33, le propone una relación interpersonal estrecha al enfermo. Lo aparta de la multitud. Si este hecho se dio en medio de
de un sitio abierto, supongo, o en una casa, supongo, ¿sí? Y había mucha gente. Lo primero que Jesús quiere es intimidad con este enfermo. Lo lleva a solas, dice el versículo 33. Concentra la atención entre ellos dos. Jesús se dedica exclusivamente a esta persona. Sin duda que quiere algo cercano. Quiere que este enfermo entienda que él va a ser algo especial para él, ¿sí? Por lo tanto, la sanidad de esta persona no se va a dar en un lugar público y no va a ser un espectáculo público para mirar, sino va a ser una instancia lo más privada posible entre Jesús y el sordo mudo o sordo tartamudo. Otra cosa que nos dice el versículo 33 es que Jesús establece conexión real con el sordo tartamudo. A ver, pensemos, Jesús no va a poder hablar, ¿sí? No va a poder decir palabras, porque si Jesús habla mucho y el sordo tartamudo no sabe leer los labios, el sordo tartamudo no va a entender nada. ¿Se entiende? Quiere decir que Jesús tiene que planear un encuentro con esta persona que tiene una carencia y tiene que adecuarse a la carencia de esta persona. Y por eso va a hacer lo que va a hacer. Miren, nos dice el texto bíblico que una de las cosas que hace Jesús es tocar las zonas enfermas de esta persona. Fíjense, el texto dice que mete los dedos, Jesús toca, tacto, no habla, toca con sus dedos los oídos del sordo tartamudo. Hasta yo me imagino, obviamente que esto no lo dice el texto bíblico, pero yo me imagino que Jesús, como con este gesto, le está diciendo: aquí, en tus oídos, voy a hacer algo por vos. Aquí, estos oídos que estoy tocando, yo te los voy a transformar. Y también lo que hace es poner saliva en la lengua del sordo tartamudo. Y les digo que a mí me daba asco cuando leía esto, porque después de la pandemia nosotros hemos aprendido que hay ciertas cosas que ya no van más, ¿no? Hasta tal vez ahora saludamos con un beso medio lejano, con una manito cerrada. Todavía no nos abrazamos tanto porque hemos quedado como golpeados de la pandemia con esta cuestión de la saliva, el roce, el tacto. Pero parece que Jesús aquí otra vez está tocando esta parte complicada, esta parte enferma del sordo tartamudo. Dice que no podía hablar bien, su lengua no funcionaba bien. Entonces lo que hace es tocar esa lengua. Y me imagino yo también, porque el texto no lo dice, pero que lo que Jesús le está tratando de transmitir es: estoy cerca, aquí también voy a transformarte. No solo vas a escuchar bien, también vas a hablar bien y te vas a poder comunicar con los demás. Fíjense que no hay palabras, y el texto lo deja bien claro. Hay gestos, hay actitudes, hay toque, hay cuerpo, hay contacto humano, hay diálogo corporal. Pero no hay palabras, porque justamente Jesús lo que está haciendo es comunicándose con alguien para quien la palabra no tiene ni sentido ni valor. No existe, no tiene sentido. Y fíjense que tal es así que el versículo 34, el que sigue, también nos va a plantear algo novedoso. Jesús, en vez de orar por esta persona, porque, a ver, si Jesús oraba, ¿qué pasaba? Y el sordo no iba a escuchar la oración, iba a estar en offside de nuevo. Miren lo que hace Jesús. Levanta sus ojos al cielo, mira al cielo, dicen otras versiones. Fíjense que no ora, mira con los ojos, mira con el cuerpo, busca contacto con el Padre, se conecta con el Padre de una manera corporal para que el sordo pueda verlo, pueda ver que Jesús va a conectarse con el Padre.
Si Jesús bajaba la cabeza a tierra y empezaba a orar, el sordo no hubiera entendido nada. Sin embargo, Jesús lo que hace en consideración de quien tiene enfrente y la carencia que tiene esa persona que está enfrente, mira al cielo, busca al Padre, lo trae al Padre a su realidad. Y otra cosa que hacen, mire que dice el texto, Jesús, luego de mirar al cielo, suspira profundamente. Otros textos dicen gime o respira hondo. Fíjense cuántos gestos de Jesús. Fíjense, nada de palabra y todo gesto. ¿Para qué? Para conectarse apropiadamente con la persona que tiene enfrente. Y yo me imagino que en este suspiro profundo, este respirar hondo, Jesús está impactado por las carencias de este ser humano que tiene enfrente. Tal vez a Jesús le duele también esto que le duele al sordo tartamudo. Y ahora sí, va a haber una única palabra, Jesús va a ser súper sintético, no va a ser una oración larga, no va a tener un gran discurso, va a decir una sola palabra en consideración de quien tiene frente a sí. Y esa palabra es, y fíjense qué hermoso, a mí me conmueve, ábrete. Ábrete. En el texto nuestro aparece con signos de admiración. Quiere decir que fue un ábrete. Es la palabra del Señor de la creación. Es la palabra del Todopoderoso. Pero también es la palabra del siervo sufriente. Del siervo sufriente que es capaz de identificarse con las penas de las personas y con el dolor y la limitación de este sordo tartamudo que tiene enfrente. Una sola palabra para una criatura nula en la palabra. Una sola palabra para alguien nulo en la palabra. También este es un gesto de misericordia y cuidado que Jesús tiene para con este sordo tartamudo, que se suma a todos los otros gestos anteriores que Jesús ha hecho para que el sordo tartamudo pueda seguirlo en lo que Jesús está haciendo, para que pueda entender qué es lo que está sucediendo. Una sola palabra poderosa para una persona nula en la palabra. Ábrete. Lo que nos dice el versículo 35 es que inmediatamente, ¿qué pasa? El sordo empieza a oír y se le desata la lengua, se le abren los oídos, se le destraba la lengua y el sordo tartamudo comienza a hablar normalmente. Y este versículo 35 nos habla un poco de este milagro concebido y practicado por Jesús como a la medida del necesitado, ¿sí? Hoy, como decimos nosotros, esto es a la medida del necesitado. Esto es un traje a medida, esto es algo especial para este tipo de necesitado. Y fíjense cómo el texto nos ha dicho de manera contundente el cómo de este milagro. El milagro fue una sola palabra, ábrete, con eso bastó. Pero Marco nos ha presentado con lujo de detalles el cómo Jesús preparó ese milagro, especialmente para este sordo tartamudo. Es un milagro a la medida del necesitado. Y en este cómo Jesús hace todo esto, evidentemente que Jesús manifiesta su misericordia, manifiesta su poder, manifiesta su bondad, manifiesta la enorme consideración y ternura con que trata a este enfermo.
el respeto y el amor con que lo trata. En el versículo 36 Jesús le pide a la gente que ha presenciado este milagro algo casi imposible, créanme, que se calle, que no hable, que no cuente, que no diga nada, que hagan como si nada hubiera pasado. Claro, la gente no puede. Está tan impactada por este cómo y este qué del milagro de Jesús que no puede. No puede callar. Ha quedado impactada por el cómo de este milagro y por el milagro en sí. Y es excelente y a mí me lleva a pensar lo que esta gente dice. Miren, y les recuerdo, como les dije al principio, que Jesús está en tierra pagana, Jesús está en tierra en donde Yahvé no es el Dios, donde los profetas no son los profetas de Israel. Jesús está en una tierra pagana en donde no tiene por qué haber fe en el enviado de Yahvé. No tiene por qué. Pero miren lo que dice esta gente. Todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Miren qué testimonio el de esta gente. Y a eso le suma, y con esto termina el texto, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En lenguaje nuestro, Jesús está diciendo, es un maestro, la descosió, la rompió, hace todo bien. Y estas dos cosas que dice esta multitud a mí me hacen recordar a dos pasajes del Antiguo Testamento. Este todo lo hace bien, me hace recordar a Dios cuando termina de crear y dice en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno, muy bueno. Antes, en el versículo 4, en el 10, en el 12, en el 18, en el 21 y el 25, va a decir que vio que todo lo que había hecho era bueno. Pero en el 31 dice, y vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Casi que esta gente está reconociendo en Jesús a Dios, a este Dios que hace todo bien. Este Dios que hace todo bien. Y la otra cosa que me parece que esta gente está reconociendo es algo que Isaías trabaja en 35, 5 y 6. Se los voy a leer. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Y esto que está diciendo Isaías, lo está diciendo justamente por la alegría que para los redimidos significa la acción del Mesías. Este Mesías esperado por Israel, que tanta alegría le va a dar a los redimidos porque les va a curar los ojos, les va a curar de la sordera, va a curar a los cojos y va a llenar de alegría la lengua del mudo. Así que resuenan, me parece, en estos dos reconocimientos que esta gente de una zona pagana, fuera de Palestina, fuera de Israel, tienen como reconocimiento con Jesús. Así que me parece que este texto nos presenta, y Marco nos presentó a través de este texto, a un Jesús cuidadoso, misericordioso, que llevó adelante también en tierra pagana su acción sanadora como poderoso enviado de Dios. Y también Marco nos presentó a través de este texto a un pueblo pagano que reconoció con rebosante admiración, con muchísimo gozo, lo bueno y maravilloso de la acción redentora de Jesús entre ellos. Una fiesta para este pueblo, una fiesta en tierra pagana,
Una fiesta del Jesús sensible, misericordioso, amoroso y cuidadoso en tierra pagana. Una fiesta de Jesús en tierra pagana. ¿Qué nos puede decir este texto a vos y a mí, hoy, aquí y ahora en nuestro siglo XXI? Bueno, lo primero que yo saco como enseñanza es que Jesús es un ejemplo de sensibilidad humana para nosotros. Jesús es un ejemplo de sensibilidad humana para nosotros. Deberíamos cuidar la intimidad de los necesitados que se nos acercan, como Jesús cuidó la intimidad de este sordo. Deberíamos proteger al doliente como Jesús protegió a este sordo mudo. Debiéramos dedicarnos al enfermo como Jesús se dedicó a este sordo mudo. Debiéramos generar un vínculo de cuidado con nuestros dolientes, como Jesús lo hizo. Y todo esto debería formar parte de nuestro acercamiento considerado, diría, respetuoso, saludable, misericordioso, ante los necesitados y las necesitadas que se nos acerquen. Y esto debería ser el cómo de nuestra misión, el cómo hacemos nuestra misión. No solo estamos llamados a percibir, a oír, a discernir, a escuchar, a entender. Es cómo hacemos todo esto, es la manera en que hacemos todo esto, es la forma en que hacemos todo esto. Los modos en que hacemos nuestra misión son misión. Los modos en que hacemos nuestra misión son misión. La segunda cosa que se me ocurre que es imprescindible para nuestro presente es mirar a Jesús también y ver su ejemplo de trato humano. Cómo Jesús cuida sus acciones ante esta persona carenciada. Lo toca porque no puede hablarle. Tiene puntos en contacto con esta persona carenciada. Se comunica de una manera apropiada. Tiene gestos amorosos y redentores. Bueno, todas estas cosas debieran formar parte de el cómo hacemos nuestra misión nosotros también. Como iglesia y como creyentes no estamos solo llamados a predicar, acompañar, servir, sanar, discipular, liberar, enseñar, sembrar la semilla. Sí, todo eso hay que hacer. El asunto es el cómo hacemos todo eso también. Si lo hacemos con consideración, con respeto, con misericordia, con tacto. Los modos en que hacemos nuestra misión son misión. Los modos en que hacemos nuestra misión son misión. Y mínimamente, y por último, me parece que Jesús también es ejemplo de apertura al obrar de Dios, ¿sí? Antes del milagro, Jesús reactualizó ese vínculo con el Padre y se lo mostró a este sordo tartamudo. Mostró su dependencia del Señor. Mostró que lo que iba a hacer tenía que hacerlo en comunión con el Padre, y lo iba a hacer en comunión con el Padre. Que el poder de uno y otro iba a estar presente en lo que se haga en ese momento. Jesús consideró que el Padre era infaltable en esa escena, por eso miró al cielo. Jesús consideró nuevamente su dependencia del Padre. Jesús invocó al Padre. Jesús llamó al Padre para que el Padre lo acompañe en ese milagro. Y creo que esto de convocar al Padre, convocar a Dios en nuestro servicio, es parte del cómo debiéramos hacerlo.
que nuestro accionar sea obediente, sentido, gozoso, entregado para con los necesitados. Dios no solo quiere que cultivemos una relación de intimidad con Él, que cultivemos nuestra espiritualidad con Él, que nos dirijamos en oración. No solo quiere que sepamos que existe, quiere que sepamos cómo hacer las cosas en dependencia de Él. Porque en el cómo, otra vez, está nuestra misión también. Y nuestros modos de hacer la misión son misión también. ¿Qué texto? La verdad que me dejó pensando y obviamente que me desafió, ¿sí? He sido atravesado por esta palabra que estoy compartiendo con ustedes. No predico de taquito, ¿eh? El Señor me atraviesa, me desafía. Y bueno, espero también esto para ustedes, que Dios nos dé su gracia, que Dios nos enseñe a ser parecidos y parecidas a Jesús en este sentido. Que este ejemplo de sensibilidad humana, de trato humano y de apertura al obrar de Dios en Jesús que hemos visto en este pasaje sea parte del cómo de nuestra misión. Y que esto sea así para gloria de Dios y para crecimiento de su reino en este mundo y entre ustedes también en esta tarde. Amén.